Bueno, pues nada, bienvenido. El hexagrama de hoy es muy hermoso, el hexagrama número 35, que de entre las modalidades de progreso es la del Sol, que en un solo día, como recordáis, pues mm, cubre tanto el Oriente como el Occidente. Es decir, de las distintas modalidades de progreso. La recuerdo brevemente. Tenemos el 46, que representa un árbol en un valle, ¿no? El prototipo medio, digamos, eh, que tiene los nutrientes cerca, pero tiene su proceso lento de orientación, desde el esqueje, ir sorteando las piedrecitas, buscando la orientación solar para producir la fotosíntesis, que es el equivalente a la claridad y a la vida y la vitalidad, pues tiene un proceso que implica tiempo y una orientación clara. Luego tenemos el 53, que en cambio es más demorado, que es un árbol en lo alto de una montaña. Esto es por la escasez de nutrientes al alcance, tiene que extender las raíces más entre las rocas, luego resistir los envites del atmosférico, pues progreso gradual que también significa ejemplaridad por todo ese tipo de dificultades que tiene que tener. Obviamente es el que implica más tiempo. Y el 35, el que llevamos hoy, pues que como el sol, ¿no? Acaba de salir hace 2 o 3 horas y al final del día, pues acabará yendo y ha iluminado todo el domo terráqueo, ¿no? Progreso grande en expansión. Lo tenemos mm, inmerso entre el gran poder, el sagrama número 34, un poder grande, y el oscurecimiento de la luz que vendrá después, porque nada es siempre permanente. Bueno, estamos hablando del sol, que lo vemos ponerse cada día, ¿no? Es decir, después de este vendrá el ocultamiento de la luz, el 36. Pues entre el poder de lo grande y el oscurecimiento de la luz, tenemos esta expansión de la claridad con el hexagrama nuclear interior, que es vencer la dificultad en el interior, el 39. Es el hexagrama nuclear del 35. Superar la oscuridad en el interior para poder expandir la claridad. Bien, estas son las características del 35, que significa, como acabamos de decir, una expansión rápida, y la expresión del Rey Wen es que uno es recibido en audiencia real 3 veces en un mismo día y es agasajado con caballo. Equivalente a la actualidad, pues con grandes dones. Ser recibido por una gran autoridad como es la corte, por ejemplo, el prototipo tradicional, ser recibido en la corte por el rey y 3 veces en un solo día que se le concede audiencia, ya tiene que ser una cuestión importante, significando expansión y además que uno va a ser agasajado. Bien, el arquetipo está constituido por el trigrama Kun abajo, que es receptivamente, es decir, interiormente, para que la claridad pueda iluminarnos como una linterna o un escáner que nos recorra de cabo a rabo, ¿m? Pues interiormente abierto, receptivo. Y, interiormente, es decir, en el exterior, arriba, permitir que la luz cale a todos los recovecos, como hace el sol, ¿no? El sol, como yo digo, lo mismo alumbra las cimas con F que las cimas con C. ¿Mm? Las grandes profundidades y las cotas más altas. Y todo eso lo produce en un mismo día. Bien, pues interiormente abierto, receptivo y esclareciendo nuestros propios dones
cuando se trata de una interpretación de carácter propio, si la consulta es referida a algo al propio carácter, las propias determinaciones, que no implica persona de tercera, es el propio autoesclarecimiento, expansivo en poco tiempo, grandes descubrimientos en función de esa apertura interior y de vencer las dificultades en el interior. Y si es hacia el exterior es que vamos a ser recibidos y vamos a obtener en relación a la consulta, pues grandes logros. Bien. Esto de aquí debemos colegir una interpretación, el que acaba de obtener esta respuesta oracular sin línea mutante. Ahora vamos a entrar, como de costumbre, en el orden mutacional de la estructura. Primera línea. Primera línea de la mutación. Habla de progresando pero rechazado. Bien, cuando muta la primera línea de este progresar pero rechazado, si lo tuviéramos que trasladar al ámbito atmosférico, al ámbito de la geológico, al ámbito de la naturaleza, cuando el sol está levantando por el este, es probable que la percepción del que lo está contemplando, pues vea que se está abriendo paso entre las nubes, ¿no? Entre las brumas que levanta por el mar, entre los picos, es decir, en una primera fase, el progreso, incluso de la persona inteligente, de la persona modesta, que tiene los elementos capaces, está en una primera fase, pero se encuentra con dificultades para progresar. El consultante, es decir, el duque de Zhou, haciéndose eco de la visión trascendente de lo atemporal, que es a lo que accede la linterna de los dioses, pues le está diciendo, mira, aunque en principio he tenido ocasión de verlo, no lo voy a ilustrar porque no me gusta desvelar situaciones de personas, ¿no? Pero he tenido ocasiones de verlo en que efectivamente se tiene una disposición interna adecuada y una actitud externa adecuada, pero sin embargo el progreso pues es rechazado porque no te conocen, acaba de entrar en un aula o en un ámbito y llega aquí mientras se percatan las autoridades de que tu pinta es grata o no grata, empatizante con su costumbre, con su modo de enjuiciar, pues puede que no se te preste la debida atención que te merece. Y entonces tu progreso te sientes incómodo en esta primera fase. Pero el duque de Zhou, haciéndose eco, como digo, del mensaje oracular, dice, progresando pero rechazando. No obstante, con la mutación nos lleva al 21, que es la mordedura tajante, es decir, morder con ahínco para que la luz pueda ser desobstruida de este obstáculo inicial en el que nos está impidiendo el avanzar. Recuerdo, para la parte práctica, para la extracción práctica para el consultante, que el 21 significa crear una normativa desobstructiva. Llevémoslo al tema bueno, pues el ordenamiento casero, ¿no? La casa la podemos tener caótica, pero también si queremos tener las cosas de una manera adecuada que nos permita fluidez en la vida, pues tenemos las cosas corruptibles en un lugar, las cosas que se conservan sin necesidad de cuidados especiales en otro. Tenemos separado la cocina del cuarto de baño. ¿Entendéis? Tenemos un ordenamiento. Si pasamos a la orden de ciudadano, igual. Es decir, las calles, las numeraciones, la iluminación, el orden, que digo yo, el orden de circulación de los vehículos, todo en el orden jurídico, una normativa donde se recogen los delitos, desde las infracciones leves hasta las muy graves, para que para desobstruir las dificultades del proceso de alimentación, pues lo propio es ahondar en la propia normativa. Esto es lo que se le está
recomendando al consultante que está siendo rechazado de manera inicial porque está en los comienzos estructurales, que aún no se lo ve bien. No hay mácula en tu comportamiento, pero en función de que estás en una primera fase, pues no olvides tú el seguir perseverando en desobstruir la claridad, aunque ahora mismo estés siendo rechazado. Esta es una posible respuesta para la primera línea de mutación. Con la segunda tenemos un paso hacia adelante, pero todavía, pues bueno, pues estamos lejos de poder, porque aquí ya todavía el Duque de Chow lo que recoge de lo trascendente es que progresamos pero con tristeza. Es decir, tus méritos no están siendo reconocidos tal cual los tienes. Hay una cierta tristeza, no se te valora lo suficiente, donde quiera que sea. Vemos al aula del que está en el instituto, como el que está en una facultad superior o como el que está en el desarrollo de un proceso de inventiva tecnológica o de carácter científico. No le son reconocidos los méritos y pues naturalmente, no obstante sus aportaciones, que se lo vaya adjudicando este dictamen el que acaba de obtener esta línea de mutación, no obstante tu progreso, adolece de un cierto regusto, hay amargura por falta de reconocimiento. Sin embargo, no se te halla tampoco defecto. Les pasa como a la primera línea que no tiene ninguna imputación negativa. Pero con la mutación todavía pues vamos a arrojar más luz. La mutación de la segunda línea lleva al hexagrama 64, antes de la consumación. ¿Recordáis el símil? Bueno, yo a lo mejor lo pongo un poco castrojo, ¿no? Bueno, porque uno tiene sus costumbres y su tendencia al campo. Y yo he tenido la suerte de poder vivir en un cortijo de noche, que había donde llegaban los zorros y las garduñas, como le llamábamos aquí, el gato montés, a, a acosar a las gallinas, al gallinero, y había, es decir, el zorro es el prototipo es el arquetipo de astucia pero tiene delante, está oliendo el corral de los animalitos, de conejos, de gallinas, pero por medio tiene todavía un río helado que debe cruzar. Lo tiene ya a la vista. Traspasemos esto antropocéntricamente al ser humano y civilizado. Ya está a unos pasos de obtener la consumación, pero todavía le queda una parte importante. Y todos sabemos que cuando el exceso de confianza, cuando estamos por terminar un trabajo, puede hacer que echemos a rodar el trabajo. Ya sea de una relación, una palabra impertinente, ha hecho que, bueno, la relación entre dos personas, ya sea de orden sentimental o profesional, pone un abismo entre ambos, ¿no? O una metedura de pata en la resolución de un problema nos hace que tengamos que revisarlo de otro modo. O en la confección de un trabajo manual. Ay, como ya lo estoy terminando, doy una puntada rápida y lo acabo y lo has estropeado, o una paletada, ¿vale? O metes una estrofa inadecuada, ¿m? Por apresuramiento. Entonces, esto es lo que debe tener en cuenta esta persona que está progresando con tristeza, que debe andar precisamente cuando ya el fin está próximo, con especial cautela, como el zorro viejo no se abalanza a la corriente sin auscultar si el hielo es quebradizo, tiene la vista puesta en el objetivo, pero los pasos son cautelosos paso a paso. Bien, pues esto es también una respuesta pertinente para esta criatura que en relación a lo que acaba de consultar, pues aunque no está haciendo las cosas mal, sino bien, pues siente en su corazón tristeza. Bien, aguántate esta tristeza porque además tiene un dictamen, el Duque de Chow,
dice que finalmente vamos a obtener una recompensa por nuestro trabajo. Es decir, es una esperanza del futuro, ¿no? Eso, siempre que no actuemos alocadamente, que vayamos paso a paso, que seamos conscientes de que nos queda poco, pero que es importante que ese poco lo hagamos bien, con una visión larga y con un paso corto. Esa es una posible respuesta para la segunda línea de 35, el progreso expansivo. Cuando en otra ocasión el consultante obtiene la tercera línea, pues en relación a aquello que ha consultado, el Duque de Chow dice que logramos empatizar con un conjunto de personas o de ideas. Es decir, vamos a aquí, si nuestra consulta implica personas, o una relación con un conjunto de personas, y si representa un baraje de ideas, estamos barajando distintas ideas o distintas opciones en relación a algo, pues vamos a lograr una conjunción, digo, extensible, ya sea personas o elementos materiales o ideas. Y con ese conjunto podremos marchar, pero como extranjeros, el 56, con una especial circunspección. Si eres extranjero, no debes arrastrar tu fuero, ¿no? Es decir, si yo pertenezco a una sociedad, pongamos, liberal, en las costumbres de género, pues voy a una que tenga un carácter restrictivo, pues no puedo decir, oye, qué anticuado estáis, como que hay que vestir de esta manera, o como que hay que comportar. No, tú estás aquí y eres un extranjero. Luego tu pitanza, permitirme el arcaísmo, debe ser de carácter magro, ¿m? Debe ser sobrio y tu comportamiento cortés y atenido a las circunstancias puntuales por las que discurre. Y teniendo en cuenta que es un tiempo importante, no porque lo diga yo, lo dice lo trascendente por medio de las palabras del Duque de Chow. Es decir, si me voy a Inglaterra ahora, por algo, aparte de por el ocio, que también en ese caso será importante, es decir, si me permito unas vacaciones después de un año de trabajo, pues voy a Inglaterra y voy con algún objetivo, ¿no? Será importante. Pero es que puedo ir delegado como cónsul, o es que puedo ir delegado como administrador de una empresa para abrir un circuito comercial en Londres, ¿no? O es que puedo ir a aprender una técnica que no hay donde yo vivo. Entonces, aunque tenga que adecuarme a un comportamiento como extranjero, no por ello deja de tener importancia el hecho por el que voy. ¿Vale? Pero teniendo en cuenta las características en que debo comportarme. Esta es en conjunción. He logrado una conjunción, pero con esta conjunción me queda todavía un camino de aprendizaje. Bien, pues esa es una posible respuesta para la tercera línea de mutación. Damos un salto cualitativo y cuantitativo. Línea cuarta y cualitativamente trigrama superior. Pero, ojo, no se corresponde éticamente. La cuarta línea, en la cuarta línea, no tengo más remedio que recordaros, la multitensionalidad, ¿no? Es decir, has pasado a un nivel superior, pero la tendencia humana y en un progreso rápido, daos cuenta, no has digerido bien, no has digerido bien y no lo has combinado y empastado bien con los principios éticos. Va por delante el impulso del logro que la compatibilización de tu progreso con un progreso equivalente en el ámbito espiritual. Y aquí te quieres valer de tu posición porque ya estás alto, cuarta línea, ministerial, y eres como la descripción del Duque de Chow, no puede ser más gráfica. Eres como un hámster acaparador. Si habéis tenido hámster alguna vez, veréis que se llena la bolsa de comida, toda aquella que no se puede comer, pero la mete en su, es decir,
Esto traslada, bien está por el hámster, pobrecito, sus razones biológicas tiene, pero no por el ser humano, que por estar en una posición relevante, eh, todo para su buchaca. Con esto estoy trayendo coloquialmente, con una expresión coloquial de tu buchaca, aquello que el hámster acapara, ¿no? Todo para ti, todo para tu saco. Me aprovecho de esto, me aprovecho de aquello. No, negativo, desventura. Te lleva al hexagrama número 23, a la desintegración, porque estamos en una época de progreso y el progreso evidencia también tus luces. Es decir, si pasas la linterna de los dioses de cabo a rabo, te va a iluminar lo mismo que el escáner, de manera que va a sacar también tus evidencias de que te estás en un lugar de ministro y le has vendido a tu socio, a tu cuñado y a tu primo, le has dado las concesiones de la carretera esta o de aquella apertura de industrial. Se te ve el plumero. Aquí esta línea es muy desagradable de vivir. Afortunadamente, lo digo salvando las propias circunstancias, porque es decir, si uno hace una prevención de estudio y te sale esta línea, ya sabes que con esa línea la debes correr. ¿Cómo? Primero toma nota de que eres un aprovechado y que no estás a la altura ética del nivel de aprovechamiento material en el que estás, que es una lección imperdible. Y luego dale la vuelta al contraveneno, es decir, utiliza el contraveneno del hexagrama complementario, que como acabo de decir, el 23. En lugar de emprender cuando ya has sacado hasta el tuétano, fomenta la base. En lugar de aprovecharte y de exprimir, fomenta la base. Sé generoso para con la base que te sostiene. Bien, esa es una respuesta posible para la cuarta línea en mutación del 35. Con la quinta, otra lección importante, espiritual, intelectual y metafísicamente. Aquí hay momentos, he tenido también ocasión de poderlo vivir, y se vive con gran desengaño. La línea dice que no tomes a pecho pérdidas y ganancias, ojo, y subrayo que esto no es una manera retórica, nunca la versión de Wilhelm y en base a los enunciados del duque de Zhou y del rey Wen son de manera retórica. De manera que dice, no tomes a pecho pérdidas y ganancias del orden material, que eso son cosas de poca importancia. Aquí yo también lo llamo la clara luz que hiere para curar. Como cuando uno dice, madre mía, está a cierta altura de la edad o de la sabiduría humana y ve uno, hay que ver por aquello que yo me he afanado, he empeñado la sangre de mi juventud, la savia verde, cuando yo corría detrás de aquello y ahora te das cuenta de que aquello era una nimiedad y de que no tenía importancia y que incluso acabó como el Rosario de la Aurora, bueno, en la manera coloquial que le aludimos al Rosario de la Aurora. No quiero con esto denostar para nada una forma ritual de ninguna de las confesiones. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Es decir, no tomes a pecho pérdida ni ganancia. De esta claridad que tienen, la claridad, como yo digo, que hiere para curar de la estupidez humana, de las pretensiones vanidosas. Dice, más vale que con esta claridad que tiene, la conserve, la conserve. Lo importante no es lo que pierdas o hayas podido perder o ganar si te hubieras comportado de otra manera. Lo importante de esto es aquella claridad que estás percibiendo respecto de esto y que te está produciendo esa indiferencia, no en un mal sentido, sino esa frialdad de poder ver las cosas con objetividad, con desapasionamiento y conservar la claridad para no dejarte engañar, porque nos lleva al hexagrama número 12,
que es la desconexión. Cuando lo vulgar está ascendiendo, el noble no debiera dejarse ganar por el halago, ni por la peseta, como yo decía con mi primera versión, ya me he quedado antiguo. El noble no se deja de ganar ni por el halago vanidoso. ¡Ay, qué bonito eres, qué inteligente, qué guapo, qué bien lo haces todo! ¿No? Ni por ahora habría que trasladarlo a euros. Te voy a poner en la cuenta 30.000 euros. Vale, diríamos como, me estoy acordando de Diógenes el Can con Alejandro, ¿no? A la anécdota, ¿no? Por favor, Alejandro, quítate de en medio, que me impides que me llegue el sol, ¿no? Bien, pues más vale conservar la luz, aunque sea en soledad, sin dejarse ganar por lo vulgar. Esa es una posible respuesta para la quinta línea. Y en la sexta, y ojo, y daos cuenta que estamos en un hexagrama de progreso. Dice, hace falta que te pongas en marcha y castigues a la cabeza, al principal. Pero no seas perseverante. Y fundamentalmente, si tienes que emplear el rigor, que sea contigo mismo y con tu entorno inmediato. Prioriza el contexto del hexagrama complementario, que es el 16. Tener capacidad, oído, finura, capacidad de percibir el cante del medio para, en lugar de emplear el rigor, habiéndote quedado con él, poder empatizar con el ritmo que esté en el exterior. Pero si tienes que castigar, emplea la energía por ti mismo y por tu medio inmediato. Bien, pues con eso conjugamos las 6 líneas uno. Cuando entramos en el ámbito que nos compete en este ciclo de conjugar 2 líneas, pues empezamos por la primera línea, aquella que no obstante hacer las cosas bien, progresaba con tristeza, pero le aconsejaba lo trascendente, sigue perseverando en morder tu propia normativa de clarificación. A ella debemos unir la segunda. Aunque esto te deje un pozo de tristeza, sigue trabajando sobre tu normativa y ten en cuenta que te queda poco por aclarar. Pero aquello poco que te queda por aclarar es absolutamente necesario que tengas una visión de largo alcance y que vayas poniendo los pies uno detrás de otro. Bien, porque todavía hay, hay elementos de la mente que están en dispersión, que todavía no coinciden con un hecho hegemónico, con una fuerza coherente. El complementario de las 2 líneas de mutación es el 38. La mente todavía está dividida. Y no quiere decir que no se puedan conseguir cosas, pero cosas pequeñas. Yo siempre ilustro, bueno, no, yo lo ilustro en base al contenido de arquetipos, ¿no? Son, volviendo a la antigüedad, no a exponerse a conjugar en género. Dos mujeres, 2 hermanas que conviven bajo un mismo techo, pero que en el régimen antiguo ellas son dependientes de aquellos a los que mandan los maridos. Y como no está la mayor, pues entonces no hay una coherencia de autoridad. Y por tanto se pueden reunir y hacer, pero cosas pequeñas. No pueden proyectar un negocio grande de futuro. Pueden irse a tomar café o hacer compras de pequeño orden. Retrotraer esto al ámbito del consultante. Con la mente dividida, no es que no se pueda hacer
cosas, pero cosas de menor importancia, no el proyecto realizable de manera inmediata. Bien, eso para la primera y segunda. Cuando en otra ocasión muta la primera, aquella que no obstante no hacer las cosas mal, todavía debe insistir, aun siendo rechazado en su normativa de aclaración, por la tercera tenemos que hay la posibilidad real de conjugar ciertos elementos con los que podremos seguir adelante, haciendo un camino de aprendizaje, como nos manda el hexagrama 56, como recordáis, que hemos visto, ¿no? Es decir, todavía tienes que seguir tu normativa, vas a poder conjugar determinados elementos en conjunción, pero todavía queda un camino que hacer, que es el 56, en el que debes actuar con circunspección. Y el complementario total nos va a decir de qué manera definitiva y global debemos tener el comportamiento, que es el hexagrama número 30. Clarificar, separar el trigo de la paja, ser perseverante en el cultivo de la claridad. ¿Para qué? Para poder difundir luz en lo bajo y en lo alto del asunto de lo que nos ocupemos. Bien, pues esa es una posible respuesta para la primera y tercera inmutación. Cuando en otra ocasión la mutación se produce en la primera, volvemos a tener a aquel que está bien pertrechado, pero que está en una fase muy inicial y que es rechazado y que debe seguir cultivando su propia normativa de clarificación. Bien, pero junto con la cuarta, en la que ya hay un elemento negativo que se quiere aprovechar, es decir, no solo está en una fase inicial en la que está sufriendo rechazo, sino que hay quizás por ese rechazo, no lo está asimilando bien y hay un querer aprovecharse, como él lo están rechazando de arriba, o como él está teniendo dificultad en llegar arriba, piensa que cuando llegue arriba o por la parcela de arriba que ya lleva, se quiere aprovechar indebidamente del poder. Y le dice, no, lo que debes hacer, en lugar de querer aprovecharte de la posición o de la reunión en la que estás o del círculo en el que has entrado, aunque estés todavía disgusto por esa primera fase, no es querer sacar un provecho egoico, sino fomenta la base, fomenta la base. Y el complementario que se produce con la mutación de estas dos líneas va en ese orden de cosas, porque es el 27, la alimentación, que no se refiere solo a los elementos materialmente fungibles que comemos a lo largo del día, sino a aquella idea con las que nos alimentamos. Y no solo aquello que metemos para adentro, sino aquello que verbalizamos y con quién lo verbalizamos. Es decir, porque lo que cultivamos dentro es lo que ponemos fuera con nuestra amistad y con la gente. Y si es inadecuado, es inadecuado. Y la alimentación en el proceso de la consulta exige que que tengamos una alimentación en relación a aquello acerca de lo cual hemos consultado. Bien, pues esta es una posible respuesta con la primera y cuarta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias tenemos la primera y la quinta, pues tenemos que aparte de que en principio no tenemos otra cosa que rechazo y otro consejo que seguir perseverando en ir creando una normativa de clarificación, tenemos un sesgo, un atisbo, un ramalazo de luz que nos dice, madre mía, lo que yo podría haber ganado si hubiera hecho esto en lugar de aquello otro. Pero aquí la importancia de lo trascendente es decirte, no tomes a pecho, no vayas a tomar a pecho ni pérdida ni ganancia, que eso son cosas del orden vulgar. Aunque tuvieras que padecer soledad, conserva la claridad que vas adquiriendo.
Y con ello, la mutación que se produce nos lleva al hexagrama, al arquetipo de la inocencia. Mantén tu inocencia esencial, es decir, los dones recibidos del cosmos, de lo celeste, de lo trascendente, de lo metafísico. No alimentes segundas intenciones y no vayas a desviarte por momentos circunstanciales de esa recta línea que debes seguir. Bien, pues esta para la 1 y 5. Cuando en otras circunstancias obtenemos los extremos, la primera y la sexta, es decir, la primera en la que estamos siendo rechazados, pero que debemos persistir en ir creando una normativa que lejos de obstaculizar, desobstaculice para que el proceso de nutrición sea diáfano, justo y claro, pues unimos la sexta, la advertencia oracular que nos dice, mira, si has de castigar, empieza por ti mismo. ¿Mm? Empieza por ti mismo y por tu círculo inmediato, pero de ninguna manera persevere y desde luego no vayas a utilizar ese criterio para con el exterior. Antes bien, o sobre todo esto que te digo, ten en cuenta la capacidad de prestar oído al tenor general de las circunstancias. Si quieres empatizar con un entorno, antes que cambiarlo, querer tú imponerle el tuyo, deberás tener buen oído para saber en qué época del año estamos y no vayas en pantalón corto por Madrid en pleno diciembre. ¿Mm? Es decir, primero empatiza con todos los elementos del entorno y cuando te hayas quedado con el cante, ciertamente podrás unirte al corro o incluso podrás tú hacer alguna aportación. Bien, el complementario de ambas líneas es el 51. El 51 es la conmoción, la reiteración del trigrama Shen, el trueno, trueno repetido. Significación metafísica, pero que llega a nuestro ámbito cotidiano y personal de nuestra consulta, manifestación de la divinidad. Es decir, si ante el médico te planteas, uy, a ver qué diagnóstico me va a dar, uy, Dios mío, que el diagnóstico sea leve. Si ante el médico tienes un cierto temor interior, si ante el juez tiene un cierto temor interior, a ver cómo me juzga, al abogado, a ver cómo les pongo mi cuita para que la entienda bien y haga justicia adecuada, pues ante la manifestación de lo trascendente, de la divinidad, en relación a mí, lo primero es, oye, que me va a ver zonas que yo mismo me oculto. Primero escrútate a ti mismo. No tires aquellas cosas buenas que ya posees en tu carácter. No las tires. El primogénito, que es el arquetipo, digamos, mm, formal de la estructura, no tira, porque caigan rayos y truenos, no tira las ofrendas, pero sí se escruta para no perder el paso y resbalar. Bien, y sacar una regla para andar adecuadamente. Este es la línea, el hexagrama complementario a la primera y sexta línea de mutación. Bien, ahora volvemos a cambiar de escalón. Y el primer escalón es la segunda línea. La segunda línea es aquella en que, no obstante estar haciendo las cosas bien, hay un pozo de tristeza en la manera de trabajar, en la manera de afrontar los días, en relación a aquello de lo que nos ocupamos, porque uno tiene que progresar con tristeza. Tristeza porque no obtiene los resultados de las fórmulas que aplica, los resultados que desearía. Tristeza porque es desconocido por los superiores que tienen que enjuiciar tu labor o tu trabajo.
Tristeza porque en el mercado no es valorado aquello que llevas o entre tus amistades. Tristeza que te remite a, mira, estás a punto de lograr, pero todavía te queda, aunque estés viendo el resultado en tu imaginación, pero todavía te queda un trayecto importante con el que ser, tener la vista larga, pero ir con paso cauto para no errar, para no marrar como el joven zorro y por precipitado quedarse en medio de la corriente helada. Y la tercera línea, si atiendes a esta segunda y su complementario transicional, pues con la tercera vas a poder colegir distintos elementos o vas a poder reunirte con determinado tipo de personas con la que vas a poder seguir el camino de aprendizaje con cautela, con circunspección, teniendo en cuenta que te queda un camino como extranjero todavía que hacer. Bien, pero no hay inhibición, sino en no cometer errores, en no desanimarte por el rechazo y en no precipitarte por ambición prematura. Y todavía te queda además que transformar elementos, porque el complementario de estas dos líneas de mutación es el 50, el caldero. ¿El caldero a qué nos remite? El caldero nos remite a la superestructura cultural. Cierto que me puedo alimentar como crudívoro yéndome al huerto y cojo una zanahoria, una remolacha y me la como cruda. ¿M? Y la alcachofa. Vale, pero la superestructura cultural, es decir, implica que el ámbito en que he de desenvolver mi trabajo es de una exigencia superior. El 50 es superestructura cultural. No se trata de que tú, para matar el hambre que estás en medio del campo, pues cojas las almendras que te alcanza a la mano, las partas y te las comas. Sino que tú vas a tener que servir a una gente importante para ti, de tu familia o de tu mundo empresarial o de tu mundo erudito, y son personas a las que te gustaría agasajar. Debes, a través de lo inmediato, ya que estás en el huerto, penetra, usa los elementos culturales de que estás dotado y transforma las almendras con la berenjena y con las alcachofas, pues en una salsa, en algo, penetrando culturalmente, y moliendo los elementos y transformándolo, pues se te ocurrirá algo de una cualidad mayor para gratificar y para estar a la altura de las circunstancias. El 50, el caldero, la capacidad de transformar lo que percibe de manera inmediata y con carácter elemental, tú lo transformas por medio de tus elementos culturales en algo digno de ser representado. Esto obviamente en relación a la consulta de lo que quiera que sea los elementos de lo que nos estamos ocupando de preguntar al oráculo. Bien, cuando en otra ocasión volvemos a tener como base la línea segunda, el progresar con tristeza. Estoy haciendo las cosas bien, pero no obtengo todavía el resultado que apetezco. Sin embargo, el oráculo me está diciendo por medio del Duque de Show que todavía me queda para consumar, me queda que cruzar una corriente helada, aunque sobre la que debo ser cauto. Y la cuarta línea que me dice, no solo debes ser cauto, sino que debes estar bien prevenido éticamente para no querer estrujar los asuntos de una manera absolutamente egoica. Debes, con espíritu despejado y generoso, fomentar tu propia base con generosidad para poder cruzar, hacer este cruce de manera adecuada. Cuando has conjugado estos dos elementos de la línea segunda y cuarta, todavía el complementario general es el hesagrama número 4, la necedad juvenil. ¿Qué debemos colegir de este arquetipo de la necedad juvenil para el consultante que está en esta tesitura entre la segunda y cuarta línea?
Pues lo que debemos colegir así a priori es que el 4 es un arroyo que debe discurrir en conformidad con la estructura que está establecida en su medio. Es decir, un arroyo que acabamos de dar un escardillazo en la sierra, en la falda de la sierra, y hemos abierto con nuestro esfuerzo y nuestro conocimiento, geomántico, científico, del orden que sea. Aquí hay agua, vale, agua. ¿Y el agua cómo va a discurrir? Pues el agua va a discurrir obviamente abriéndose un cauce por el orden de la gravedad del entorno en el que ha nacido. Va a tener que aprender el idioma natal, va a discurrir conforme a la estructura de esa sociedad determinada y va a ir acumulando elementos poco a poco, como un cauce juvenil que empieza a abrirse camino. Bien, pues esa sería la respuesta para la segunda y cuarta línea en mutación. Cuando en otras circunstancias el consultante obtiene la segunda línea, volvemos a incidir en este progreso con tristeza. Bien, no lo estás haciendo mal, pero no desistas porque hay un fruto que todavía deberás poder, está destinado para ti, siempre que no te precipites y vayas a correr como el joven zorro porque al olor de la pitanza sale lanzado, se quiebra el hielo porque es frágil y te hundes. No, todavía te queda un tramo sobre el que ser cauto sin perder tu objetivo. Y con la quinta línea te dice, no tomes a pecho pérdidas y ganancias. No pienses si hubieras utilizado otros recursos o si los utilizas. ¿Cómo podrías haberte aprovechado? Eh, todo esto son cosas de orden inferior. Lo importante en este tránsito es aquello que estás captando, separando el grano de la paja, la claridad de tu entendimiento, de tu intelecto. Aunque tengas que preservarlo en soledad y con ciertas carencias, esto es lo que corresponde. Y el complementario que se produce con estas dos líneas te va a poner en contacto con el orden del mundo, del universo, que es el conflicto. Arriba está el cielo y tiende hacia arriba por propia naturaleza y no hay objeción que hacerle. Y el agua tiende hacia abajo por propia naturaleza y tampoco hay objeción que hacerle. Es decir, en el mundo coexiste en distintos ecosistemas y con perfecta legitimidad tú, el tigre, la serpiente, el sabio y el necio. Y cada uno con la legitimidad que le corresponde, que pueden entrar en conflicto a la hora de compartir un momento dado. Pero no extreme tu, tus, tus pretensiones. Estás en un conflicto de orden de naturaleza que debes respetar. Tú tendrás todas tus leyes dentro para ti, pero el universo es mucho más amplio que tú y tiene que darle de comer al tigre y te tiene que dar de comer a ti. De manera que deberás recurrir a una autoridad superior o no llegar a extremar el conflicto, entendiendo que las divergencias son de naturaleza legítima y no conviene extremar el conflicto. Bien, pues esta es una posible respuesta para la segunda y quinta línea en mutación, con el complementario total del conflicto. Cuando en otras circunstancias tenemos de nuevo a la segunda, con el progreso con tristeza, con la advertencia oracular de todavía es que te queda un camino que cruzar como al zorro para llegar a la comida, le queda que cruzar una corriente helada. El jovenzuelo por precipitarse moja la cola y se hunde y se ha ido todo al traste. En cambio, el zorro tradicional, característico de las leyendas,
de Oriente y Occidente, que es especialmente astuto, se ocupa muy bien de auscultar dónde pone el pie para no hundirse. Pues esto tienes tú que conjugar en principio, aun aguantándote la tristeza de no obtener el logro ya. Y la línea sexta que dice, si tuvieras algo que castigar, es castigarte a ti en primer lugar y a tu círculo inmediato, pero no al exterior, no perseverar en el castigo. Antes que perseverar en el empleo de la corrección, lo propio es empatizar para no ir de manera disonante con cualquier entorno. Cuando tengas que tratar un entorno, lo propio será que antes de emplear tu violencia y de querer imponer tu criterio, que veas allí de qué van, para que puedas atemperar tu tenor, tu idioma, tus apetencias a aquel entorno, y cuando hayas empatizado con las costumbres, pues podrás no solo sumarte, sino hacer marchar con el entorno. Bien, cuando se mueven estas dos líneas, el complementario que se produce es el 40, la liberación. Pues recuerdo que el arquetipo del 40 es un arquetipo muy hermoso en el que tenemos a Can abajo. El Can es el peligro, el agua, que representa la sangre, lo retorcido, lo abismal, lo sinuoso, y Chen, que es el primogénito, poniendo el pie como si hubiera saltado. Haceos la imagen en vuestra mente. Tenemos a Can el peligro atrás y a Chen que pone el pie, que significa también poner el pie, saltando sobre el peligro. Lo deja atrás. Por tanto, este es el arquetipo de superación de dificultades. Dejamos las dificultades atrás. El espíritu de este hexagrama exige cierta generosidad. Cuando nos liberamos del mal, conviene cierta amplitud de espíritu para no ser mezquinos, y si nos han saldado una deuda de 10.000 euros y nos pagan 9.995, no vamos a llevar al deudor a la judicatura porque le faltan 5 euros. Si has estado 5 años esperando, generosidad, no seas mezquino. Y otra de las cosas, no sigas, como digo, se dice en nuestro idioma de manera coloquial, rumiando. Si has superado una dificultad, no le des más vueltas. ¿Por qué? Porque el hoy te requiere con toda la plenitud de tus potencias. Deja de rumiar. El 40 exige generosidad para dejar el peligro atrás y la liberación de rencores para poder sumarnos a la exigencia del día. Por cierto, puesto que estoy hablando con vosotros, que habéis tenido la, la suerte, como yo, de encontrarnos con el libro de las mutaciones, con la linterna de los dioses para alumbrarnos nuestras luces. Esta es la respuesta oracular de la representación de lo que I Ching puede aportar al ser humano. Está constituida por la mutación en la segunda y sexta línea y lleva al 40. Es decir, que en términos escuetos, que aunque nuestro progreso adolezca de una cierta tristeza, porque a lo mejor no podemos autoesclarecernos de un golpe, sino poco a poco, pero tenemos que ser como el zorro viejo, saber que estamos progresando, que él nos puede ayudar a progresar con cautela respecto de los pasos que debemos ir dando en nuestra vida para cruzar el río sin quedarnos hundidos y llegar a la consumación del logro, que debemos, si cuando a la hora de castigar, que debemos castigar
empezar a castigar por nuestras propias deficiencias, sin perseverar indefinidamente en ello, ojo, y sin llevar nuestro rigor a otros, sino antes bien, tanto para nosotros como para los demás, anteponer la capacidad de empatizar con el medio para poder conjugar nuestro paso armónicamente con el entorno. Y conjugando estas dos líneas, procurar la liberación de nuestro ser, dejando atrás las dificultades con generosidad y sin rencor. Bien, esto es lo que puede hacer el libro de las mutaciones por cada uno de los que estamos aquí ahora mismo y de quienes tengan la suerte de poder verlo en cualquier otro momento. Bien, damos un salto de base. Pasamos a la tercera línea. Aquella en la que hemos logrado conjugar distintos elementos para darle coherencia en relación a la consulta que acabamos de hacer. El Duque de Show habla de que hemos encontrado ayuda para hacer este camino. Ayuda que, como vuelvo a reiterar, pueden referirse efectivamente a que hemos encontrado unos compañeros con los que podemos compartir el trabajo, el proyecto o aquello de lo que nos vayamos a ocupar, o que hemos cogido una serie de ideas o de medios con los que poder transitar, pero que todavía efectivamente, aun con este conjunto de personas, ideas o medios elementales, nos queda un camino que hacer como extranjeros, algo que añadir, algo que aprender en este medio en el que debemos comportarnos con adecuación, sin arrastrar nuestros propios fueros y teniendo buen cuidado en aquello que debemos aprender en este trayecto. Bien, esa es la tercera línea. Y la cuarta, en la que el oráculo, por medio del Duque de Show, nos advierte de que no seamos aprovechados, egoicos, de acaparar solo para nosotros como el hámster que se llena el buche de múltiples alimentos. No, no. Si estás en una labor de progreso, lo importante es que la base esté sólidamente fundamentada antes de que seas tú el que robe los elementos de la base. Bien, que cada uno lo aplique a lo que quiera que sea, pero que tenga en cuenta que más que el aprovechamiento egoico, antes el fomentar la base con generosidad. Cuando debemos conciliar los dos elementos, el complementario total es el hexagrama número 52, el aquietamiento, el prototipo, el arquetipo de aquietamiento, el del gran meditador. La montaña, el grupo de montaña, la sierra, las cordilleras, el grupo de picos que se unen significando aquietamiento y detención y que al mismo tiempo significan barrera o tránsito entre uno y otro estado. Por ejemplo, en nuestro país, la frontera que nos separa de Francia son los Pirineos. Aquí acaba una frontera y allí empieza. Es decir, es el tránsito, la detención entre un cúmulo de circunstancias y otro que vendrá después, pero que ahora mismo significa aquietamiento, sedimentación como el vino, aquietamiento como el meditador, parar los residuos psicológicos que no paran de moverse y no ir más allá del momento que logramos alcanzar para mirar con desapego, como en la meditación, como en el yoga. Dejar que los residuos mentales, psíquicos, se aquieten para poder pararnos en el momento presente y nuestros elementos fisiológicos y químicos se vayan aquietando. Y para obtener una visión quieta y adecuada, ¿cómo voy a proyectar? No proyectes hacia el ayer o hacia el mañana. Aquíétate en este momento, que reposen los sedimentos. Luego vendrá el ocuparse de otro momento.
Bien, esta es una posible respuesta para la tercera y cuarta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias tenemos la conjunción que acabamos de ligar del azar, ideas o personas o elementos, para hacer un recorrido de aprendizaje con circunspección al camino del aprendizaje, como nos manda el 56, el extranjero, y la quinta línea que dice, no te deslumbres por lo que veas, ni te vaya a crear una ansiedad, ay, si yo hubiera hecho las cosas de otra manera, lo que yo podía haber aprovechado. Olvídate ahora mismo de lo que podrías haber aprovechado si hubieras actuado de otra manera o de lo claro que está viendo una circunstancia y de lo poco importante que resultan los logros materiales. Lo importante es la claridad que estás percibiendo ahora mismo. De manera que rechaza incluso esa tristeza que te ve el poder ver claro lo que antes tenía un nubilado y ahora lo puedes ver claro. Pues consérvalo, que es la claridad que debes conservar. Ese es el elemento genuino que debes guardar, aunque tengas que guardarlo con ciertas carencias y en soledad. Bien, cuando mutan estas dos líneas, el complementario que se produce es el hexagrama 33. El 33 es la retirada, pero la retirada de lo grande, lo que se retira es el cielo que está arriba de que en la montaña que es abajo. ¿Y qué significa? Pues en el orden de lo material, el Himalaya o una montaña es la máxima acumulación tectónica en cuanto al orden geológico, ¿no? De la Tierra. Una montaña, pues es materialmente un cúmulo, una sedimentación que se ha producido a lo largo de millones de años y que es la mar de visible. Muy bien, muy bien. A nivel de civilización, Egipto, Grecia, Roma y los distintos imperios posteriores, cada uno de ellos ha brillado con sus luces. ¿Y ahora qué? Súbete a lo alto de la montaña, mira al cielo. ¿Qué? ¿Qué es Grecia o qué es Roma o qué es Egipto? En lo alto de que es el imperio británico, que es el imperio español. Es igual. Donde te subes a lo alto de la montaña, mira al cielo, ¿qué es? Se detiene. Todo elemento material está destinado a parar. El cielo, que es energía pura, es indesmayable. Luego, este sentido de la retirada, en relación al consultante, debemos irnos al texto para colegir la parte importante. El noble, ante el ascenso de lo vulgar, es una criatura sensible que en cuanto ve que lo vulgar está destinado a concluir, a llegar a un límite, se retira a los valores espirituales, a los valores éticos, a los valores trascendentes y sin pena. Porque, a ver, si entramos en el 33, veremos que a medida que se aumenta en la gradación de sus escalones, la línea sexta se retira con alegría porque sabe que deja abajo los elementos vulgares. Y eso empieza a pasar pues desde la primera hasta la sexta línea. Bien, vamos a otra circunstancia y otra consulta con la línea tercera. Esta en la que, como acabamos de ver, hemos colegido una serie de elementos, o de personas, o de ideas, de elementos materiales, que con el amparo consultivo del oráculo nos dice, con esos elementos, todavía te queda camino por aprender, en el que debes adaptarte circunstancialmente a aquello que tengas todavía que recibir del medio por el que debas transitar, siendo magro en tu pitanza, no arrastrando fuero y siendo muy atento a la enseñanza del medio, y con la línea sexta que te dice, mira, a la hora de progresar,
Si tienes que castigar algo, empieza a castigarte a ti mismo y tus propias costumbres y a las de tu entorno. Pero además no lo hagas de una manera perseverante, que sería desgastador. Es decir, incluso la propia corrección debe tener un límite. No es nunca de carácter nihilista, autodestructivo. Y desde luego hacia el exterior, no quieras imponerle tu fuero a los demás. Hacia el exterior no emplees la violencia. Antes bien, tanto hacia el exterior como hacia el interior, o cuando tenga algo que corregir, aguza tu sentido musical, tu sensibilidad interior, para saber de qué tenor la empatía para poder armonizar con el entorno circunstancial en el que debas moverte. Y cuando hayas empatizado, podrás sumarte al coro y cantar como Antonio, o bailar, o hacer marchar. Bien, pues con esto, el complementario que se produce con la mutación de estas dos líneas es el 62. El 62 es el arquetipo que nos combina a estar en lo inmediato y concreto y darle importancia a lo pequeño. Aquí la mera aspiración a lo grande ya es rebelión. Y nos lo dice la imagen. Y no nos lo dice de una manera arbitraria. Cuando el pájaro tiene que alimentar a su redada, y de hecho la configuración formal del hexagrama representa un ave en vuelo que está en busca de sus granos, en busca de los insectos, para alimentar a su nidada, no se aleja del ecosistema que le es propio para la alimentación, porque va a caer en manos del depredador o en manos del cazador. Y de otra manera también nos habla el arquetipo del 62. Es un montañés y están tronando los rayos sobre la montaña. No se mueve como no sea porque está en el establo mugiendo una vaca a punto de malparir. ¿Mm? Es decir, se mueve para lo circunstancial, momentáneo y exigencia de lo inmediato. El 62. Bien, pues esta es una posible respuesta para estas dos líneas de mutación. Cambiamos de escalón y nos vamos a la cuarta, a una desagradable por lo que implica del propio, de lo que lleva uno consciente o inconscientemente. El querer aprovecharse de una circunstancia de progreso. Ay, como yo soy el jefecillo, ay, como yo estoy ahora mismo, me han puesto al cargo. ¿Recordáis en el colegio cuando decían, oye, que ya de ahí apúntame si alguno se sale del tieto, madre mía? Ay, el refrán que dice, si quieres conocer a fulanillo, dale un carguillo. ¿Eh? Es decir, amigo, fíjate tú que ahora viene. Bien, pues cuidado, fuera, hazte acaparador para nada. Antes generosidad para fomento de la base que para la propia acumulación. Ojo con esa línea. Y luego la quinta, que a la quinta, además sobre esa, benignamente viene a decirte, pero ¿qué haces, botarate o botarata? Y es que tengo que emplear esta supuestas declinaciones, ¿no? Que lo que pudiera haber ganado o dejar de ganar no es de importancia. ¿Tú sabes lo que es de importancia? Esa claridad que acabas de percibir, aun cuando por cierto dolor para los apegos de tu ego. Pero eso no tiene importancia, aunque tengas que conservarlo en soledad y sin vanagloria. Conserva la claridad que acabas de obtener. ¿A dónde nos lleva la mutación de estas dos líneas? La cuarta y la quinta. Al 20. La contemplación, la muda, una torre atalaya. Desde lo alto de una torre atalaya tú tienes una larga visión, pero también eres visto. Bien, ese es un simio, la torre atalaya. Otro simio, eres un mediador, un medium, un sacerdote. Estás entre el cielo y la tierra, la gente te mira, tu feligresía te mira, tus empleados te miran, tu familia te mira.
tus súbditos, porque es también un monarca, te miran. No vayas a pervertir el orden celeste. Tú vas a plantear, tú eres el que haces el rito. Mirar un coreógrafo. Si el coreógrafo, el maestro coreógrafo, equivoca el baile, equivoca a todos los danzantes. Pasémoslo a una cata marcial, que también tiene un ritual igual, ¿no? O en una iglesia, o en un templo, o en una mezquita, o en una pagoda, extenderlo. El oficiante dice, ha hecho el lavatorio de manos, pero todavía no has hecho la ofrenda. Ahora mismo tienes que tener un recogimiento extremado como el rey que visita las comarcas, para afirmar las costumbres buenas, las afirma. Y las costumbres que se han desviado, pues metes correctores. Pues esta es la función que le corresponde al 20 como complementario. Centrarse en la función de objetiva con mediación que debe cumplir. Bien, pues esto conjugando las líneas cuarta y quinta. Cuando en otra ocasión el consultante debe conjugar la cuarta y la sexta, pues volvemos a tener al mezquino hámster. No, el hámster no es mezquino. El hámster está dotado así por la naturaleza. Pero tú o yo, que queremos aprovecharnos de las circunstancias, ay, de jefecillo, de lo que nos toque, ¿eh? Venga, para mí, primero, el que parte y reparte te lleva la mejor parte. También lo cogéis con este dicho de carácter coloquial, ¿no? No, el que parte y reparte debe tener una generosidad, debe ser generoso, debe fomentar la base para que la base de sostén no se caiga. Esto muchas veces es uno tan estúpidamente mezquino que lo ignora, pero solo te puede sostener si tu base es sólida y generosa. Bien, pues eso para la cuarta línea. Y ahora con la sexta línea, te dice, si tienes que castigar algo, aquí es muy obvio, ¿no? Si tienes que castigar algo, empieza por ti, que eres un mezquino, estás en una situación de poder y solo piensas en llevar para ti, para tu casa, el embellecimiento de mi casa. Ay, o utilizas todavía recovecos sentimentales más sutiles. Ay, es que es para mi niño. Ay, que es para mi niña. Ay, para mi nieto, para mi nietecito. ¿Pero qué dices? ¿A dónde vas? ¿Con quién vas a jugar? Generosidad, desprendimiento, base. Y luego, si tienes que castigar, no castigues a los demás. No uses esa truculencia. Castiga tus propias deficiencias y las de los tuyos, corrígelas. Y tampoco te vayas a hacer de eso una ley espartana, ¿eh? No vayas a tener a extremarla a todas las situaciones y a todo el tiempo. Procura usar la sensibilidad interior para empatizar con un medio armónico. Bien, pues el complementario de estas dos líneas es el hexagrama número 2. Pum, lo receptivo. Cumplimiento cabal de lo previsto previamente, pero sin extraviar, sin adelantar otros proyectos sobre lo ya colegido anteriormente. Bien, pues esta es una posible respuesta para la cuarta y sexta. Y pasamos por último a contemplar, saltamos de escalón, vamos a la quinta, que deberemos conjugar con la sexta. La quinta nos dice que, mira, no tome a pecho pérdidas y ganancias, y si hubieras actuado de otra manera, lo que habrías podido obtener. No, no. Esta claridad que tienes ahora y que te produce un cierto desasosiego interior, porque te estás dando cuenta de que te habías pegado a tus apegos y habías sobrevalorado elementos que no merecían tanto elogio. Ten en cuenta que lo que vale
es la claridad desapegada, aunque ello conlleve una cierta objetiva frialdad, objetividad, contemplación más desapasionada. Y la sexta, que antes de castigar, es cierto, debes castigar, pero castigar primero, para castigar debes empezar por ti. Analízate a ti y a tu medio, a tu seres más queridos, o a tu director de tu empresa, porque tú eres el dueño, a tu ayudante, es decir, a tu entorno inmediato. Y desde luego no sea excesivamente perseverante y hacia el exterior no vaya a emplear ese rigor. Antes bien, afina tu oído, sé empático y cuando haya logrado emplazar adecuadamente, empastar tu sintonía interior con la del medio en el que en relación a tu consulta, pues entonces podrás hacer algo. El complementario total, el 45, la reunión, la recolección, donde confluyen los ríos, donde se reúnen las aguas, donde nos reunimos los congregados, los fieles de una misma creencia metafísica, espiritual, trascendente, de un mismo gusto cultural, musical o teatral o cinematográfico o del orden que sea. Tiene prioridad el conjunto. Debemos sacrificar elementos de nuestra propia personalidad para empatizar con el conjunto adecuadamente. Pero también debemos estar avisados de que en los conjuntos se suelen meter personas o elementos que tienen intereses propios. Es decir, que no porque tengas que sacrificar para el conjunto, tengas que ser gilipollas y permitirme la manera de expresarme y entender que todos se reúnen con el ánimo espiritual de la idea. Hay quienes van al conjunto para robar, o ahí meter la mano, o para aprovecharse. Digo participar de la idea, pero voy a ver si saco cacho. Un cacho en el amplio sentido de la palabra. Bien, pero eso sí, priorizando que tiene sentido prioritario la reunión. Bien, pues con esto terminamos la clase de hoy. Y gracias por vuestra atención. Gracias a ti. Bueno, nos vemos próximamente. Chao.